Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Quién cree que Dios todavía habla? Evangelio según San Juan, el capítulo número 15. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Versículo número 1 al versículo número 5. Evangelio según San Juan, capítulo número 15, verso 1 al 5. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Verso 7. Todos, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una alabanza al Rey soberano, Dios de gloria. Una alabanza mejor para el Rey soberano de gloria. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 17, Jesús está en un cuarto. Hay oscuridad, promedio de horario de las 12 de la madrugada hasta las 3, está hablando con ellos. Le está lavando los pies y le está dando las últimas instrucciones porque momentos previos ya lo van a arrestar. En el capítulo número 19 y 18, Jesús es arrestado. Así que él está en la intimidad de un cuarto con 12 discípulos, pero uno de ellos se va. Cuando se va el que se tenía que ir, Jesús abre el corazón y aún más comienza a explicarle a cada uno de ellos quién y para qué es la palabra. La palabra no se ve, solo se escucha. La palabra no se siente, pero se escribe. El término palabra en la Biblia tiene 3 connotaciones. Primera connotación: verbo. Verbo usted lo encuentra en la Biblia y traduce palabra. Este verbo quiere decir que la palabra es Cristo y la palabra se hizo carne. En Apocalipsis dice que el verbo estaba en el muslo del Señor diciendo el verbo de Dios, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, estaba metida, y el verbo era Dios. Y aquella palabra se hizo hombre, se hizo carne. Así que la palabra invisible se hizo visible. El segundo término de la palabra es la palabra logos. Logos es la palabra escrita. Deuteronomio 8 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo logos, toda palabra que sale de la boca de Dios. La persona que no memoriza la palabra está indefenso. En el peor momento de su vida, Satanás, las circunstancias y los problemas lo atacarán. Y si la persona no tiene logos, la palabra escrita en el corazón, está indefenso. Satanás atacó a Jesús y Jesús le respondió diciendo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que está escrito. Si la persona no tiene el logos escrito en el corazón, en la mente y en sus pensamientos, no podrá defenderse. Así que está el logos.
Pero está el rema. Rema también significa palabra. Rema significa palabra revelada. Es cuando Dios envía una palabra del cielo a la mente de alguien y le explica lo que está pasando. Muchos de ustedes no saben por qué están en la casa donde están. Y muchos de ustedes no saben ni entienden por qué nacieron. La juventud de hoy, la gran mayoría, no sabe cuál es su propósito. Todo el mundo dice, descubre el propósito de Dios. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Pero pocos la conocen. En el temor de Dios puedo aquí preguntar a toda esta juventud. Levante su mano derecha sin miedo, sin temor y con toda sinceridad. ¿Quién conoce su propósito? Algunos creen que su propósito es estudiar. Otros creen que es ser universitario. Eso hasta el mundano lo hace. Ese no es tu propósito. Necesitas el rema. Necesitas que Dios te revele para qué te trajo. Jeremías capítulo 1, verso 6, le dijo Dios a Jeremías, no temas, no desmayes. Yo, antes que nacieses y antes que tú dijeras el primer grito en la tierra, te santifiqué y te puse por profeta para las naciones. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento me es útil, porque le voy a enseñar a Pablo cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre, y yo lo pondré para que predique delante de reyes y príncipes. O sea que él tenía un propósito, predicar delante de reyes y príncipes. ¿Cuál es el tuyo? Si no has descubierto tu propósito, necesitas el rema. Pero si no tienes el logos y si no sabes quién es el verbo, estás perdiendo el tiempo. Necesitas ubicarte en la vid y tenemos que encerrarnos con el dueño del universo y del propósito. ¿Quién cree que en este lugar, en esta convención, Dios sigue siendo el Dios de todos los propósitos y de toda esta juventud que está aquí? Un pentecostal que crea eso, que grite amén fuertemente. Bueno, aquí hay más pentecostales que acá. Un pentecostal que crea firmemente que en medio de nosotros está el que sabe para qué nos trajo a esta convención. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que está él sentado con todos y está hablando con ellos, y Jesús declara algo que para ellos es fuerte. Jesús le dice, yo soy la vid. ¿Por qué les choca esta palabra? Porque la vid siempre en la Escritura está hablando de Israel. Y ellos se creían la higuera y se creían la vid. Jesús le dice, yo soy la vid y mi Padre es el pámpano. Regálenme unos minutos y vamos a desglosar qué significa permanecer en la palabra. ¿Qué significa estar metidos en la vid? ¿Y qué significa que la vid se meta en mí? En Deuteronomio capítulo número 8, el verso número 8, encontramos 7 frutos y cada uno espiritualmente necesita una intervención espiritual. No tenemos el tiempo ni el momento para explicarlo, pero quisiera que usted coloque ahí Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios le dijo que en la tierra prometida iban a haber 7 frutos. Y cada uno de esos frutos tiene una significancia muy importante y relevancia espiritualmente. Porque el que creó la botánica, la biología y los jardines está aquí. El que creó el Edén se pasea aquí. Y el que oró en el jardín de Getsemaní está aquí. Todo comenzó en un romance en un jardín. Y todo se perdió ahí. Pero todo se recuperó en un jardín cuando alguien oró y sudó sangre. Y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Aquí está el que sabe podar y el que sabe hacer las cosas bien hechas. Si usted lo cree, hermano, dele alabanzas al Señor Jesús. A ver, pentecostal, por favor, por favor, por favor, dele alabanzas de su boca. No de las manos. Hebreos 13:15 dice que la alabanza no es de las manos. La alabanza verdadera no sale de las manos. Los aplausos no dicen nada. Son insonoros, inmutes, no dicen nada. Hebreos 13:15 dice, así que, punto y coma, ofrezcamos a Dios frutos de aplausos. ¿Ah? Deje de aplaudir tanto y abra la boca más. Porque de la abundancia del corazón aplaude las manos. ¿Cómo? Entonces al diablo le conviene que usted aplauda más y que adore menos. Pero cuando la palabra está aquí, nada lo detiene. Sale por la boca. Debe haber derramamiento del Espíritu Santo. Debe haber derramamiento del Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas y no aplaudiendo. Eso es que debe haber gloria a Dios más que aplauso. Debe haber más lenguas que aplauso. Debe haber más amén. Pero si la boca está callado, tú estás en misa, compadre. El que está en culto, todo lo que respira, aplauda a Jehová. ¿Dónde están los que respiran y pueden alabar a Dios con toda su alma? ¿Tú crees que el diablo me va a callar a mí? ¿Y tú crees que el diablo te puede callar a ti? Eres libre. El aplauso no es más que el hablar. Adórelo. 2 pentecostales, 3 pentecostales, 4 pentecostales que están aquí, 5 que crean que hay libertad en la casa de Dios en este momento. Quedan embolatados, ¿verdad? Los están... Así que ofrezcamos a Dios Hebreos 13:15. Así que pues ofrezcamos a Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo? Es decir, ¿fruto de qué? O sea que si yo estoy pegado a la vid, voy a dar fruto de alabanza. Estoy pegadito a él. Deuteronomio 8:8 están las 7 frutos de la tierra prometida. Entre ellas está el trigo, la cebada, la vid, la higuera, los granados, los olivos, el aceite y la miel. Ahí está la uva y la higuera. La uva y la higuera crecen juntas, crecen cerca. El primer cultivador de la Biblia en cuanto a la vid fue Noé. La Biblia dice que cultivó y cuando salió del arca se emborrachó. Sin embargo, la Biblia registra que él fue el primero que habla en el trato de la vid. En la Biblia, toda persona que es del tiempo oriental quería en su casa un propio viñedo. ¿Para qué servía el viñedo en su propia casa? Servía para que la persona de una u otra manera sacara las uvas, hiciera su propio jugo. Para que tuviera alegría, no tenía que ir a comprar a ningún lado, sino que hiciera un viñedo. Y alrededor de ellos, ese viñedo iba creciendo y
Las hojas de las viñas, de la vid, son grandes. Y esas hojas producen sombra. Así que la persona que hacía un viñedo alrededor, lo que producía era sombra. Primer libro de Reyes, capítulo número 4, verso número 25 dice: y vosotros bajo la higuera y bajo la vid están bajo sombra. ¿Quién cree que ahora en este lugar estamos bajo la sombra del Altísimo? Si estás en un día caluroso y si estás en una situación bien difícil espiritual y el sol de la aflicción te está dando, refúgiate bajo la sombra del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: esperanza mía, roca mía, castillo mío, eres mi libertador. ¿Quién necesita ir a la sombra para que Dios le dé descanso? Levante la mano el que necesita ir a la sombra. Grite: gloria a Dios el que necesita. Un joven que glorifique el nombre del Señor en esta hermosa mañana. La Biblia lo registra en Isaías 32, verso 1. Y será llamado aquel varón. Verso 2. Y será llamado aquel varón. ¿Qué dice? ¿Como escondedero contra qué? Me escondo ahí. Es que me voy a esconder en su palabra, en lo que Dios haya dicho, en el rema que Él me ha dicho, en logos que Él ha escrito, en sus promesas, porque Él no miente, lo que Él dice lo hace. No sé cuándo, pero lo que Él prometió, de lo que salga de su boca, lo cumple porque lo cumple. ¿Quién te ha dicho que estás sola? ¿Y quién te ha dicho que estás solo? Tienes un Padre y un Dios que cuando habla, su palabra no es mentira, ni es vacía, es verdad. Tan poderosa es la palabra que Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada ahí, pero el Espíritu de Dios que ¿se qué? ¿Sobre dónde? No se quede con el movimiento del Espíritu, porque se va a sudar y se va a cansar. Después sale del culto sin Biblia, no sabe nada, porque todo es movimiento. El movimiento del Espíritu es bueno, te hace adelgazar. ¿Cómo todo el culto? Bacano. ¿Y qué aprendiste? No me acuerdo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios, no los escucho, ¿sé qué? Pero el verso 3 dijo: y dijo Dios. La palabra hizo lo que el Espíritu no hizo. Solo la palabra tiene poder que la música no hace. La música hace su cuestión, pero la palabra hace, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo hace todo. Porque la palabra es Dios misma. Es más, la palabra es Jesús mismo. Cero palabra, cero Jesús. Poca Biblia, poco Jesús. Un versículo que habla de justicia. ¿Ah? Google, la IA, la GPT, la IA es bruta. La IA no tiene jamás la inteligencia del Espíritu, porque la inteligencia de ella es artificial, lo está diciendo. Pero la de Dios es espiritual. Va al Espíritu. Esos mensajes de guía son bonitos y buenos,
pero no cambian al hombre. Pero la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No creo por aquí. A ver, ¿quién cree que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Es más, el que es del Espíritu está sintiendo ahí en la silla. Está sintiendo, me estoy sintiendo como raro. Algo está penetrando en mí. ¿Sabe qué? La savia de la palabra. La alabanza fluye sola. Yo no te tengo que dar testimonio que levanté 3 paralíticos, ni testimonio de mi mamá ni papá. La ley de Dios y el mandamiento de Dios y el testimonio de Dios es fiel. Este es el verdadero testimonio que tiene poder para transformar tu alma. Es la única. Los testimonios son bonitos, pero no convierten el alma. Pero el testimonio de Jehová es fiel. Está por encima del testimonio. Porque el que dio el testimonio de levantar al paralítico fue el que da el testimonio de los testimonios de todos los testimonios. El fiel y verdadero, a él sea la alabanza. Dele una ofrenda de alabanza. ¿Quién aquí le da una ofrenda de alabanza y de júbilo a Dios? A ver. No saben qué hacer, ¿verdad? Estoy en pecado. Nadie está diciendo que no pueda usted aplaudir, sino que el aplauso no puede reemplazar el gloria a Dios, el aleluya, el amén, el hablar en lenguas. El pastor dijo que no. No estoy diciendo eso, no sea satánico. Yo no estoy diciendo eso. Una cosa no reemplaza a la otra. Así que Jesús les está explicando, yo soy la vid. Pero quisiera que, oiga, me estoy emocionando. Estoy emocionando, de verdad. Estoy sintiendo al que está podando. Chico. Para ver, voy a por darte un poquito de orgullo. Esa china. Chico. Ese pantalón está como muy ajustado. Hay gente que tiene unos pantalones que no sé cómo caminan, mi hermano. Caminan por la fe. Pero Dios sigue podando. ¿O no? ¿Usted qué dice? Quiero que me ayuden. Cuando el Señor habla de la vid y le dice a la vid, toda la Biblia está hablando es de Israel. Israel es tratada como la higuera y como la vid. Es más, Dios le dedica un capítulo entero a Israel en Isaías capítulo 5, verso número 1 y 2. Por favor, póngalo ahí. Dice así. Isaías, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dios es tan lindo contigo y conmigo que nos dedica canciones. No para que tú seas el centro de atención, porque el centro de atención no debe ser el hombre. Las canciones no deben ser el hombre, sino Él. Por eso me encantan todos los coros que tengan que ver con Cristo, con el Señor. Cristo Jesús. A ver, mujeres. Hombres. Ay, Señor. Ya vi que el propósito de los hombres no es cantar. Grupo de Aviva, no se los lleve, mi hermano. Oren por ellos. Extiendan las manos sobre esos muchachos, hermano, porque está la cosa embolatada. Ya están orando por el baterista, está orando por usted, ¿verdad? A ver, todos juntos al coro. Si te tengo a ti. ¿Sabes lo que estás cantando?
Ni tu novio, ni celular. Dilo otra vez. Me quedo sin celular. Fuera de ti, nada deseo, ni el iPhone. Yo lo que quiero es permanecer en tu palabra. Dios, este muchacho no está en el espíritu. Dios es tan lindo conmigo y contigo que nos dedica canciones. Hermana, amiga, hermano, Dios todos los días te ha insistido. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Por acá. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? 20, 10. Nací en el Evangelio. 3. Dios lleva 3 años soportándote. Levántate, hijo. No. Déjala, me gusta mucho. Y Dios cantándote. Te manda pastores, predicadores, te manda viejitos, te manda pastores regañones, te manda de todo. Vas a congreso y estás en una convención y todavía Dios insistiendo. Te ama tanto. Te soporta tanto. Que hasta las pataletas. No voy a culto, nadie me quiere. Y Dios me ha soportado tanto. Porque el propósito de Dios sigue siendo firme. Porque su palabra es firme. Lo que Dios dijo lo cumple. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Isaías dice, desde el nacimiento hasta las canas, yo solo te he soportado. ¿Quién testifica que Dios lo ha soportado con una mano? ¿Quién lo testifica que lo ha soportado con requete soportado con la otra mano? Bata las manos y dice, Señor, gracias por soportarme. Es el único que te ha soportado tus pataletas. Te vas para el mundo y otra vez vuelve. Te soporta. Y aún así, con los cortes raros que te haga, la de la perra, el 7, todos esos cortes, Dios te soporta. Porque Dios te ama y te está podando y no has entendido que lo que permanece es la palabra. Sécase la hierba, marchízate la piel, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te estoy soportando. Sé santo. Te estoy soportando. Te estoy soportando. Aleluya. Ve, hermano, si no fuera por su misericordia, nosotros hubiésemos sido consumidos. Génesis 49, verso número 9 en adelante. Agárrese la silla, que ahí vamos en tobogán. Vamos de bajada. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es decir, todo aquel que es llamado por Dios por la palabra y para la palabra y en medio de la palabra debe ser nacido, estructurado y formado por Judá, por el león de la tribu de Judá. Y aquí dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que la tribu de Judá iba a coger a sus enemigos por aquí, por el cuello. Lo iba a encuellar así. Y le iba a tirar al piso y se le iba a poner encima. Bueno, ¿cuál es tu cuento? No al revés. El Hijo de Dios no puede estar abajo
Y el diablo dice, viste, te destruí. Se cuenta la historia de un predicador muy famoso. Está en internet. En los años 80 y 70 existió un predicador que movía las masas a nivel mundial. Teleconferencias. Donde él iba había muchas multitudes y se entregaban. Buscaron la manera de destruirlo, como te han querido destruir a ti y a mí. De estancarte, como han querido estancarte a ti y a mí. Todos los que estamos aquí tenemos un precio en el infierno. Ese hombre tenía un precio. Y siempre que hablaba el mensaje decía estas palabras, escuchen. Satanás, te tengo pisado. Estás vencido. Claro, uno desde el púlpito se anima a decir muchas cosas. Ten cuidado con lo que dices. Dile al que está a tu lado, hablemos menos, oremos más. Ten cuidado con lo que dices. El hombre siempre terminaba sus frases, Satanás, te tengo pisado, estás destruido. Contrataron a una prostituta. Se bautizó. Él no sabía. Fue cayendo poco a poco, porque un hombre de Dios, una mujer de Dios jamás cae enseguida. Hay grietas en la vida de la persona por no dejarse podar. Hay grietas y hay circunstancias en la vida que tú sabes que necesita que Dios te quite, pero tú le sacas. Por favor, no le saques el cuerpo al espíritu hoy, ni le saques el cuerpo a la palabra. Que la palabra corte lo que tenga que cortar. Repito, que la palabra corte lo que tenga que cortar y añada lo que necesita mi alma. ¿Quién cree que Dios está cortando algo para su vida? Por favor, testifíquelo alabando a Dios con su mano y dándole alabanzas al poderoso nombre del Señor. A ver, un pentecostal que realmente esté en esta convención juvenil, que alabe a Dios por todo este recinto. Una alabanza fuerte al Señor Jesucristo. No te voy a sacar más el cuerpo, Señor. Esto es conmigo. Al final de cuentas, entraron a la residencia. Y estando ahí, en medio de la cama, testifica él mismo. Testificó él mismo que la mujer que estaba ahí se subió arriba de él y le dijo estas palabras: ¿y ahora quién te tiene pisado? Y él abrió los ojos y vio la cara de esa mujer como un demonio. Y se dio cuenta que había caído. ¿Quién te tiene pisado? Es al revés. Tú eres el que tienes que coger a tus enemigos por el cuello, no ellos a ti. Pero el que permanece en la palabra, permanece en Cristo. Y el que permanece en Cristo jamás será movido. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios, hermana? ¿Le crees a Dios, joven? Por favor, en Génesis 49 dice, verso número 9: cachorro de león, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga Shiloh. Shiloh es el término Mesías, Cristo. En el Antiguo Testamento Shiloh es Cristo. Hasta que venga el Espíritu, hasta que venga el ungido. Y a él se congregarán los pueblos. Y luego dice el verso 11 que aquí viene lo importante, que por favor atienda lo que Dios le está diciendo. Atando la vid a un caballo, a un perro. La vid está atado a un cerdo. ¿A qué? ¿Y dónde está atado? En la cepa, en la raíz. Voy a atar mi pollino. Debo ser humilde y reconocer que necesito aprender de la raíz. ¿Quién necesita en esta mañana que la raíz lo sostenga a él? ¿Quién cree que la iglesia está sostenida por la raíz? Y esa raíz tiene un nombre. La raíz solo sostiene pollinos, no caballos, no corceles, sino pollinos que se dejen llevar. Lo que la Biblia diga, lo que el Señor diga, donde Él diga y como Él lo diga. Así que por favor, escuche. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino. Por todas partes habla de la vid y del vino. La vid y el vino. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora bien, aquí dice hasta que salga el legislador. ¿Qué es el legislador? Permíteme explicar esto para saltar a Juan capítulo 15 y terminar. El legislador es aquella persona que legisla o escribe las leyes, los mandamientos, los preceptos en medio del papiro, del papel o de una tabla. El Señor fue el que dio los mandamientos a Moisés por medio de una tabla de piedra. Aquí está diciendo que el legislador es el encargado de escribir los mandamientos y las leyes en las tablas. Isaías capítulo 33, el verso número 22 dice: porque Jehová es vuestro juez, porque Jehová es vuestro legislador, porque Jehová es vuestro rey, Él será alabado. ¿Qué quiere decir eso? El legislador es el único que puede escribir. Diga conmigo, escribir. ¿Sabía usted que cuando usted habla en lenguas, cuando usted ora, cuando Dios le habla, cuando lee la Biblia, ¿sabe qué está haciendo Dios con usted? Escribiendo. ¿Y qué está escribiendo? Su palabra. Aquí. Por eso cuando tú vas a pecar, cuando tú vas a caminar, cuando tú haces cualquier cosa, la palabra dice: así dice Jehová. Así dice la Biblia. ¿A cuánto le pasa esa experiencia? Levante la mano, ¿qué pasa? Le recuerda que Dios está metido en él. Y le dice: por favor, deja que la palabra te nutra, te cuide, te limpie, te proteja, te levante, te restituya, te restaure, porque la palabra es todo, por todo y en todos. Pero hay muchos que Dios le está avisando y le hacen caso omiso a la palabra. Lastimosamente tengo que decir estas palabras. Israel fue terca y Dios dijo: te cuidé, Israel, te protegí, ahora me volveré a un pueblo nuevo. Los jóvenes del 2026 están aquí. ¿Dónde están los jóvenes de esta generación? Levante su mano derecha, que están dispuestos a que Dios los use. A ver. Grite gloria a Dios todo aquel que está dispuesto a que Dios lo use. Pero de cualquier manera. ¿Podrás enfrentarte a un demonio? ¿A un brujo? ¿A una enfermedad?
¿Podrás aguantar una traición? ¿Podrás aguantar una desilusión amorosa? ¿Podrás aguantar que te quiten el cargo? ¿Seguirás permaneciendo en Cristo? Entonces podemos decir hoy, como dijo alguien, aunque Él me matare, aunque me pongas el mismo Dios y me aplaste, en Él seguiré esperando. Porque yo sé que con estos ojos lo veré y no con otros. Y podemos gritar en esta hermosa mañana, yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Redentor, fuerte, yo sé que mi Redentor, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides si los campos no dan su cosecha, los rebaños, con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora bien, los hermanos de la música, por favor, me pueden ayudar. Permíteme, ¿qué le pasa a una persona que está en el culto? Tengo que ser sincero conmigo mismo y Dios me guarde de no decir, por la gracia de Dios, yo no iba a predicar hoy. Dios me dio la oportunidad de estar aquí. Y me llamaron y muy amablemente, gracias a Dios. Pero desde que me dijeron, algo saltó en mi corazón y por la gracia de Dios he estado en varios lugares del país. Y hay un fenómeno que está pasando a nivel de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hay bastante crecimiento de jóvenes. Los ministerios, como el hospitalario, BIS, sordomudo, MINSOR, todo eso está creciendo. Pero está falto de poder. Hay movimiento. La gente aprende más las canciones que la Biblia. Vamos a ser sinceros. No sabemos más los coros y los nombres de los grupos que los libros de la Biblia. Sabemos mucho más de las estrofas y dónde cae la nota que de doctrina. Y por donde usted va, se levanta mucha gente que sabe cantar, que adoran y brincan, pero poca palabra. Cuando hay poca palabra, la gente necesita emocionarse, necesita testimonio, necesita milagros, necesita movimiento, jolgorio y grupo de personas. Pero el que vive por la palabra le dice a Dios, habla, que tu siervo oye. Cuando Dios le habla al siervo, algo le pasa al siervo aquí dentro. Se le mueven sus entrañas. Habacuc dijo, oí tu palabra y temí, y mis entrañas se me removieron. Al oír esto, muchos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que lo que transforma al hombre es la palabra. Cornelio no pasó al altar, no había músicos, no había jolgorio, no había convención, había un grupito, pero cuando Pedro habló, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo oyendo la palabra. Nadie le puso la mano. No hicieron fogata. El pentecostal verdadero, cuando oye a su Señor hablar,
el corazón. Lo repito, le arde el corazón, siente fuego. Porque la palabra es combustible. Yo pregunto, ¿por qué ellas están hablando en lengua y están llorando? ¿Y por qué están moviéndose? Si no estamos hablando de testimonio ni de nada. Porque solo la palabra tiene poder. La que hizo los cielos y la tierra. Repito, la que hizo los cielos y la tierra está aquí, está aquí, está aquí. Es más, el que ama la palabra y permanece en la palabra, viene Dios y lo corta, lo poda, lo limpia. ¿Sabe qué está haciendo Dios en esta convención? Y en mucho tiempo, y en esta mañana, Dios está enviando una limpieza del agua y limpiando todo lo que tenga que limpiar. Y te aseguro que tus pies no van a soportar la palabra que sale de la boca de este predicador, porque no es palabra de hombre, es palabra viva, palabra de Dios. Vas a brincar, vas a saltar, vas a correr, porque es la palabra. Escucha, lastimosamente estamos dependiendo de testimonios y de predicaciones emotivas y no de la palabra. Mateo 13:15, Dios nos guarde de tener el corazón engrosado. ¿Qué es tener el corazón engrosado? Cada vez que un pastor esté hablando, ¿sabe qué hacen? Están en el celular, se ponen de pie, salen caminando, se van, entran. Pero el que está conectado con la palabra lo está cortando, lo está cortando. Se le olvida si está la novia, si le olvida si el traje es nuevo, si le olvida si se echó laca, si se le olvida si la falda o la corbata es bonita, se le olvida quién es él, porque está bajo la unción de la palabra. Es más, si hay un espíritu aquí atormentando a un hermano, afligiendo a una hermana, una enfermedad, como ministro del Señor Jesucristo lo enfrento y lo echo fuera de aquí para que usted sea libre por la palabra. Tus manos se van a mover, tu boca se va a abrir, tu cuerpo se va a sacudir. La juventud de hoy no necesita tanto movimiento. La juventud de hoy no necesita mucho humo. La juventud de hoy lo que necesita es la palabra. Amar la palabra, vivir la palabra, comer la palabra. Doctrina, versículos, mandamientos, preceptos. Por eso dijo Jesús en Juan 8:37, mi palabra no tiene cabida en vosotros. La palabra cabida en griego quiere decir coreo. No me están dando espacio, no me estás dando lugar, hijo, no me estás dando sitio para mí. Yo quiero meterme dentro de ti, yo quiero hacerme carne dentro de ti. Escucha, cuando la palabra está metida en ti, cuando la palabra está metida en mí, tú vas dejando y bloqueando al que tengas que bloquear de TikTok. Cuando la palabra está metida en mí, la palabra de Dios te lleva a la santidad. Cuando la palabra de Dios está metida en mí, esa palabra lo que hace es que yo crezca como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No me voy pareciendo al de ayer ni al mundano, me estoy pareciendo más a la palabra, a Cristo. ¿Y sabes qué es lo bueno? Sin Cristo, sin la palabra, no somos nada. No somos nadie. Pero con Cristo y en la palabra estamos posicionados. Escucha, el Salmo número 80
el verso número 7 en adelante, viene algo terrible. Israel cae en desgracia y Dios le dice: yo te quiero restaurar. Voy a pedirle el favor a alguien sincero que crea que Dios en esta convención le ha venido hablando y quiera Dios restaurarlo. ¿Quién necesita restauración? Voy a repetirlo. ¿Quién necesita restauración? ¿Quién necesita restitución? ¿Quién necesita renovación? Son 3 R que no son iguales: restauración, restitución, renovación. Para tú volver a Dios no necesitas restauración. Lo primero que tienes que hacer es restituir. Dios te tiene que restituir. ¿Qué es restituir? Volver a ponerte donde estabas. Músicos, hermanos de COM, jóvenes, usted se atreve a gritar conmigo, no, restáurame, pero que salga de lo más profundo. Restáurame. ¿Usted lo puede gritar? A ver, por allá, mi mano izquierda. Vas a gritar conmigo con todas tus fuerzas para que estos jóvenes, tu alma, sienta que la palabra haga lo que tenga que hacer. Permíteme, faltan cosas que decir, pero les voy a pedir el favor. Usted lo va a decir, lo va a gritar. ¿Y cómo lo va a hacer? Hosana. Hosana significa restáurame, restitúyeme, devuélveme como al principio. Quiero iniciar como al principio. No quiero estar igual. Hosana. Aquí. ¿Lo pueden gritar? 1, 2, 3, grítelo. Aquí. Acá. Y toda esta multitud póngase de pie y grite. 1, 2, 3, grítelo. Algo se está rompiendo. Otra vez, porque tus pies se van a desprender del piso. ¡Ay, de la vez! ¡Ay! ¿Preparados, pentecostales? En esta convención gritamos: ¡Hosana! Levanta tus manos. Ahí. La palabra corre. Arrodíllate. Dios, devuélveme. Pódame. Límpiame. Quiten las sillas. De parte de Dios, no se quede en su silla. ¿Por qué no nos arrodillamos todos? Vamos a arrodillarnos todos. Vamos al labrador para que el curtidor, el hortelano, el que hizo el Edén, corte lo que tenga que cortar. Shaitira Hassan. No me dejes continuar. Ahí, recibe la palabra. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque puedas ver volver al camino donde
jovencita, no vas a mirar el piso. Todos los pentecostales que crean que Dios le va a levantar, le va a poner honor, lo está limpiando, le va a dar gloria, le va a dar unción, le va a dar propósito. Dios te está cortando, no para matarte, sino para limpiarte y podarte para que lleves más fruto. Por favor, todos los que están mirando el piso arrodillados, van a levantar su rostro y sus manos. Eso. Hacia arriba, mira el sol de justicia. Que caiga la gloria de Dios ahora. Cúbreme, 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 Espíritu. ¡Cúbreme!